Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Alegoría de Sara y Agar. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En este capítulo, Pablo continúa con la analogía de un hijo que todavía es una persona inmadura y no está preparada para los privilegios y responsabilidades de la vida adulta. Aunque es señor de todo, aún está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Como vimos en el capítulo anterior, los tutores son los ayos, o sea, los esclavos a quienes se le confiaba el cuidado de los menores de edad. Los curadores eran mayordomos que administraban sus propiedades hasta que tuvieran edad suficiente para hacerlo por sí mismos. La ley o el antiguo pacto eran esos tutores y curadores, pero vino el tiempo del cumplimiento en el que Dios envió a su Hijo para redimir a todos los que estaban bajo la ley y que pudiéramos recibir la adopción de hijos y gozar todos los privilegios que conlleva por la fe en Jesucristo.
Así que los niños, aunque eran herederos de todo, no tenían aún la autoridad para el uso de los bienes que le pertenecían. Los gálatas querían volverse a esclavizar a los débiles y pobres rudimentos. Esa palabra rudimento se empleaba para aludir a cosas básicas y fundamentales como las letras del alfabeto, por lo que en este contexto se entiende que se hace referencia a los rituales básicos de la religión. Los gálatas querían volverse a esclavizar a ritos y ceremonias que no pueden salvar. Todos esos elementos rudimentarios son una señal de inmadurez, como la conducta de los niños que todavía están bajo servidumbre a un custodio o guardador. Pablo les recuerda que ellos eran hijos y que Dios había enviado a sus corazones el glorioso Espíritu Santo, ese Espíritu que clama Abba Padre. Ese término Abba es arameo y significa Padre. Era la palabra que Jesús empleaba al referirse a su Padre Celestial. La combinación del término arameo Abba con el término griego Padre o Pater expresa la profundidad de la intimidad, el anhelo, el amor, la emoción y la confianza por los cuales el Espíritu impulsa al Hijo de Dios a que clame a Dios. Y ese clamor es con ese respeto, esa reverencia y a la vez ese amor y confianza como a un Padre, nuestro Padre. Así que ellos, siendo herederos, querían volverse esclavos nuevamente. Pablo estaba tan extrañado que en el versículo 11 les dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Él les está hablando con amor y aclara que les habla así no porque le hubieran hecho algún agravio. Al contrario, ellos lo habían recibido tan dignamente a pesar de que él tenía una enfermedad en su cuerpo. Pero ellos habían perdido aquella satisfacción que experimentaban. Ahora Pablo se había hecho su enemigo por decirles la verdad. En el corazón de este siervo de Dios había dolor, y tan profundo dolor que sus dolores eran como dolores de parto. Esa metáfora, sufrir dolores de parto, describe la angustia, el dolor y el anhelo con los cuales Pablo desea la salvación de aquellos gálatas que se han alejado de Cristo y han caído de la gracia. Pablo deseaba que Cristo fuera formado en sus corazones, y es lo que todos los cristianos necesitamos: ir creciendo, ir madurando, hasta que verdaderamente Cristo pueda manifestarse a través de nuestras vidas. Él estaba perplejo en cuanto a la situación de ellos. En los últimos versículos, Pablo ilustra la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Agar representa el antiguo pacto establecido en el monte Sinaí. Sus hijos ahora viven bajo ese pacto y nacen según la carne, esto es, según el curso natural de las cosas. Mientras que Sara, la esposa de Abraham, representa el nuevo pacto, sus hijos, es decir, los creyentes en Cristo que poseen el Espíritu Santo y son verdaderos hijos de Dios que han nacido según el Espíritu Santo. Es decir, han experimentado ese nuevo nacimiento y esa salvación por fe. Y si por fe, ya no es por las obras de la ley. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿El heredero que es niño no se diferencia del esclavo? ¿Por qué? Número 2. ¿Quién vino a redimir o liberar a los que estaban bajo la ley? Número 3. ¿Cuál es el clamor del Espíritu Santo en nuestros corazones? Número 4. ¿Qué significa Abba? Número 5. ¿Somos herederos de Dios como hijos por medio de quién? Número 6. ¿Qué significa rudimento? Número 7. ¿Los gálatas querían volverse a esclavizar a los rudimentos? Número 8. ¿Qué estaba experimentando Pablo cuando llegó por primera vez a Galacia? Número 9. ¿A qué compara Pablo su dolor por la situación inmadura de la iglesia de Galacia? Y número 10. ¿A quiénes representa Sara y el hijo de la promesa, Isaac? Aquí terminamos el capítulo 4 del libro de Gálatas. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.